porque no la puedo abrir en compartir tampoco. Listo, muy buenas tardes para todos. Soy Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, Olprad International ONG. Es un gusto muy grande para nosotros tenerlos a ustedes conectados hoy, sábado 7 de junio, en el inicio de la capacitación técnicas de intervención terapéutica para modelos de tratamiento. Esta capacitación dura todo el mes de junio, todos los sábados, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, hora de Colombia, para que estemos conectados. Este material única y exclusivamente va a ser enviado al grupo de WhatsApp de los participantes y obviamente todas las diapositivas y todo el documento visual que esto conlleva será única y exclusivamente mandado a ese grupo de WhatsApp para que ustedes obviamente lo tengan, lo descarguen y lo conserven. Listo. Hoy tengo el gusto de presentarles a doctora Miriam Morales. Ella es especialista, doctorada, magíster, maestría. Tiene absolutamente la parte académica, todos los estudios habidos y por haber para temas de prevención, de investigación, de tratamiento de adicciones, y esta clase es una clase lo que se llama magistral. Dimos la prioridad a la doctora Miriam, teniendo en cuenta que ella es la directora de la clínica Sin Adicciones del Perú, permanece bastante ocupada y decidimos por junta directiva darle el inicio a ella, teniendo en cuenta pues sus capacidades y sus ocupaciones. Doctora, es un gusto muy grande tenerla como siempre con nosotros. Ya esta es la tercera intervención que nos hace en el 2023, en el 2024 y ahora en el 2025. Y también queda cordialmente invitada para el congreso que vamos a desarrollar a finales de julio. La próxima semana empieza la publicidad que se va a difundir de dicho evento. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y con la digna audiencia que estará el día de hoy interesada pues en lo que podamos aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Los micrófonos son para usted, doctora. Muy bien, creo que vamos a empezar. A veces la tecnología nos juega pasadas, pero nosotros seguimos adelante, como decimos siempre, frente a la adversidad hay que mantenerse y enfrentarla. En estos momentos tenemos el tema que nos ha transmitido la PRAD, estrategias prácticas para intervenciones individuales y grupales. Claro, todo esto tiene que estar enfocado desde el trabajo que se hace. Nosotros estamos en la dirección de la clínica Sin Adicciones Perú y tenemos un trabajo sistematizado, que es lo que pretendo transmitir y enfocar dentro de ese trabajo sistematizado qué estrategias individuales y grupales empleamos. Entonces, nuestro objetivo es brindar estrategias, prácticas y herramientas concretas para mejorar intervenciones con personas con trastorno por consumo de sustancias. El enfoque es empático, integrador, basado en las evidencias que hemos estado haciendo. La parte teórica es un enfoque biopsicosocial, ¿no? Y que entiende que la persona a ser atendida es una persona que ha entrado en lo que se define como adicto, ¿no? Adicto porque tiene perjudicado su día a día, tiene perjudicado su, su autocontrol, no puede controlarse, sufre de síndrome de abstinencia y ha afectado todas sus áreas sociales, ¿no? Y espirituales. Estas intervenciones, ¿no?, se adaptan durante el proceso al tipo de paciente que tiene pues conductas que simplemente
su sistema de defensa, ¿no? Hace que todo lo posible por negar, por no aceptar que tiene un consumo y que además eso es una enfermedad. Entonces, entendido eso como la adicción, es una persona que necesita un espacio de protección, por lo menos en sus primeros meses o en primeros meses, y hablamos de meses de 0 a 6 meses mínimo para pensar que estamos en proceso bien de desintoxicación. Eso le permite a él recuperar su proceso mental de raciocinio progresivamente. Entonces, eh, una vez que estamos ubicados en qué tipo de persona es la que atendemos, ¿no? Planteamos que una estructura, y esa estructura es la que eh, abarca un modelo de procedimientos, entendido, conocido como modelo de comunidad terapéutica. Entonces, este modelo genera, ¿no? Un lugar, ¿no? Que está estructurado, que brinda albergue, que brinda una convivencia transformadora a través de estrategias como el, el aprendizaje de mayor a menor, las estrategias de espejo, de compañero, de apoyo, ¿no? En realidad, toda esta estructura hace que la comunidad se convierta en un agente de cambio para el residente. Es una estructura donde hay roles, donde hay normas, donde hay una retroalimentación constante, que busca pues esta reinserción psicosocial, ¿no? Ya para recuperar el- la, para recuperar la estabilidad y volver a la sociedad con mejores opciones. Entonces, recuperar sentido de pertenencia, responsabilidad, autoestima a todas las áreas que han sido afectadas. Otro aspecto, este es parte de la estructura, ¿no? El otro aspecto en una comunidad terapéutica es el trabajo interdisciplinario. No podemos pensar en una atención biopsicosocial que cubra esos aspectos si se trabaja de forma aislada. No podemos solamente trabajar con operadores, no solamente se trabaja con psicólogos, no solamente con psiquiatras, sino un equipo multidisciplinario. Porque el residente viene con una serie de situaciones, dolores, contracturas, atención de dientes, de corazón, de diabetes, en fin, hipertensión. Entonces, por lo tanto, genera que se trabaje interdisciplinariamente. Entonces, y en este también de trabajo se cuenta con la familia, ¿no? Porque la familia es necesariamente, tiene que aprender en qué consiste la enfermedad de su paciente, ¿ya? Entonces, si no aprende, va a cometer los mismos errores que llevaron a este problema de su residente paciente. Entonces, nosotros tenemos esta clínica en donde empezamos basados en un aspecto teórico, y tenemos el enfoque de sistema de avances, de cambios, que es el de Prochaska, en donde hemos adaptado, ¿no? 5 etapas. Una etapa de toma de contacto y acogida. Es donde ingresa el paciente. En esta primera etapa, inicialmente, se trabaja adaptación, desintoxicación, manejo de las eh, reacciones que le llamamos de síndrome de abstinencia,
¿no?, que se dan cuando la persona deja bruscamente la sustancia. En esta etapa se va trabajando ese impacto. Y en la segunda etapa, ya la persona que está más adecuada, más adaptada, cuando su sistema está tolerando mejor el síndrome, pasamos a sensibilización y fortalecimiento. Esta etapa busca que la persona vaya dándose cuenta de qué manera ha sido afectado todo su sistema de vida y vaya fortaleciendo la confianza en el proceso de rehabilitación, aprendiendo técnicas, aprendiendo estrategias para trabajar la ansiedad y diversas reacciones que puedan estar generándose por la desintoxicación. En esta tercera etapa tenemos una tercera etapa que se llama reeducación y terapia intensiva. Esta reeducación y terapia intensiva implica que si ya se dio cuenta la persona de todos los errores que ha cometido, entonces empieza a trabajar con todos sus defectos, con todas las ideas distorsionadas que ha estado manejando, tanto en su vida como en la relación como en la familia. Y entonces ahí se intensifican las terapias, las estrategias, de cambio. ¿Por qué? Porque en esta etapa ya la persona tiene mayor control de su sistema nervioso de, de recuperación del razonamiento. La parte frontal, los núcleos de la parte central de nuestro cerebro empiezan a trabajar mejor y en donde podemos comprender, el paciente puede comprender mejor todo lo que le ha pasado y lo que tiene que hacer para más adelante. Una vez que ha pasado todas estas etapas en donde hay muchos aprendizajes en la interacción y en la convivencia, ya tenemos una etapa de prueba donde la persona se demuestra a sí misma que es posible superar las situaciones externas como en un proceso de, que implica someterse a situaciones difíciles, ¿no? Y es un trabajo guiado, es individualizado, ¿no?, para que la persona demuestre que sí, pues, puede resolver situaciones críticas cuando se reinserte a la sociedad. Y finalmente tenemos una quinta etapa en donde la denominamos prereinserción. ¿Y la prereinserción qué es? ¿Ya? Es que la persona empieza, ¿no?, a trazar su plan de vida, empieza a coordinar mejor con la familia, empieza un proceso de salidas y que en cada salida que va a su hogar o a diversos sitios que pueda empezar a tener contacto con la realidad externa, entonces esta persona va sintiendo ciertas reacciones y cosas que van indicándonos cómo está yendo su proceso de reinserción. Entonces, y esto, pues, estas 5 etapas se desarrollan en un año, ¿no? Lo que permite una buena recuperación del sistema nervioso, la recuperación de la parte racional, el aprendizaje, el reconocimiento de su enfermedad. Entonces ya vimos, si no tenemos una base de qué objetivos cumple cada etapa, no podríamos hacer un trabajo de grupo. ¿Por qué? Porque el residente va entrando y va pasando por las etapas. Y cada etapa es un grupo de recién llegados, un grupo que avanzó a otra fase de sensibilización, un grupo que avanzó a otra parte de fortalecimiento y así. Entonces, eso. Y para que esto funcione, también tenemos otra estrategia. Tenemos un diario vivir, una sistematización de las actividades durante el día. Y estas actividades
¿no? Consisten en, eh, en actividades como ejercicios, como eh, limpieza personal, organización de sus espacios, eh, de alimentación, de administración de medicinas, encuentros de diversos grupos, un sistema en donde participan en un llamado matutino, ¿no? Que les permite a ellos tener diversas informaciones, interactuar, motivarse, y trabajar la autoestima de acuerdo a la participación que hacen en cada, o sea, como una miscelánea de actividades en un horario de la mañana. Y llaman por eso matutino. Bien, después de ello, ¿no? En el diario vivir tenemos las terapias educativas. Hay terapias educativas desde el operador, de acuerdo a cómo él puede explicar cuáles son las características de cada fase y les explica por qué sienten esta molestia, por qué están irritables, porque, en fin, se explica y ese es el trabajo del consejero de acuerdo también a cada fase. Tenemos también trabajos de psicología, talleres que trabajan temas como la ansiedad, como la motivación, como toma de decisiones, como eh, plan de vida, como le llamamos el proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida, que es una secuencia ordenada de acciones que hacen a que el individuo analice que si tuvo o no tuvo un plan de vida. Y si no lo tuvo, pues con esos pasos que se dan, puede tener un plan de vida. Y eso sabemos que trabaja mucho con lo que es la seguridad de cada persona, de que ya tiene un orden de a dónde va a caminar. Entonces, así, y también todos estos trabajos se hacen por grupos, ¿no? Y para cada grupo hay un tipo de contenido. Se trata de no ser repetitivos y también hay información general y donde contamos con diversos contenidos, ¿no? Preparados por especialistas y que los ayudan a ellos a razonar que no solo es la información que nosotros damos, la operatividad con que le damos las diversas habilidades, tanto las habilidades blandas, las habilidades para la vida, las habilidades sociales, ¿no? Entonces, no es solo lo que les damos, sino también que eso se ve evidenciado por otros especialistas que hacen sus conferencias. Entonces, los ayudamos a analizar en ese aspecto. Y eso se da generalmente pues en la mañana, ¿no? También, como entendemos que el grupo, lo primero que hace es, eh, no está organizado en hacer actividades cotidianas, solamente su tiempo está utilizado en consumo prioritariamente. Consume de noche, duerme durante el día. Entonces ese cambio, entonces tiene que ser modificado, ¿no? Con el diario vivir, porque en el diario vivir no solo tenemos actividades ordenadas o información, sino también tenemos ya actividades de conocidas como labor terapia, que fomenta la capacidad para organizarnos y trabajar, ¿no? Verlo como un trabajo, digamos, no es remunerado, pero sí yo tengo que hacer un trabajo, una actividad que organice mi mente. Y en ese sentido, la labor terapia funciona, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ese tipo de actividad. Y por la tarde, después del almuerzo, tenemos actividades como eh, analizar el solo por hoy, preparan sus seminarios que ellos también deben de analizarlo y poderlo exponer. Tenemos
desarrollo de consejerías y terapias por fases, por días, ¿ya? Desde los grupos denominado consejería u operadores, desde los psicólogos, desde los diversos representantes del equipo técnico, enfermeras, el área social, el área de nutrición. Entonces tenemos ese tipo de informaciones, ¿no? Porque sabemos muy bien que la ansiedad genera que la persona empiece a comer demasiado, ¿no? Entonces, eso también se trabaja mediante estrategia de nutrición y sus orientaciones también de por qué se puede comer una cosa y otra no, o por qué estamos subiendo mucho de peso, ¿ya? Seguimos avanzando, pues eso es por la tarde, y también viene el horario de actividades distractivas, ¿no? Se tiene juego de mesa, juego de ping-pong, música, canto, puede incluirse danza, ¿ya? Un día a la vez se tiene cada uno de esos y viene la actividad deportiva. La actividad deportiva puede incluir también piscina, ¿no? La piscina, no sé, nosotros sí contamos, pero no sabemos en otros grupos. Entonces, también hacen, ¿no? Se distribuye por horas y hacen sus diversas actividades. Se promueve, por ejemplo, durante la actividad deportiva, las caminatas, ¿no? Se camina alrededor o se hace gimnasias. Vamos haciendo que la gente esté en esa etapa, en la parte deportiva. Si no juega algún deporte, tiene que hacer movimientos, ¿no? Tiene que estar activo, ¿no? No es para que se eche pues a dormir, ¿no? Después tenemos los talleres que se denominan autoayuda. Tenemos taller de grupo de confronte, o sea, aprenden a manejar el grupo de confronte, grupo de ayuda mutua, encuentro general, sentimientos. El grupo de sentimientos también es muy importante, permite que las personas aprendan cómo analizar las cosas que sienten del otro y decírselo y después manejarlo en una mesa de conciliación. En ese sentido, ¿no? Después de la motivación espiritual tenemos alabanzas, ¿no? Y o también se tiene en el karaoke, ¿no? Que hay actividades que les agrada mucho de cantar. Después viene la alimentación y ah, después de la alimentación tienen que descansar. O sea, también eso tiene una razón, ¿no? La idea es que ellos no tenían un orden, o pueden ver de repente televisión antes de ir a descansar, pero no tenían un orden y hoy van a tener un orden. Van a tener de todas maneras, se habitúan, recuperan hábitos de dormir, ¿no? Temprano, duermen suficientes horas y se levantan también muy temprano, ¿no? Para acostumbrar al cuerpo nuevamente a hábitos y a diversos tipos de hábitos, ¿no? A saber recrear, a saber hacer las cosas de la casa, hasta a saber cocinar, los que nunca cocinan, a saber limpiar, ¿no? Porque generalmente ellos no hacen muchas cosas dentro de la casa, ¿no? Entonces eso se va recuperando con este sistema. Ese es el día a día en el cual los grupos van desarrollando su día a día. Después tenemos otra estrategia muy importante, ese de la intervención psicológica, ¿no? Bueno, la intervención psicológica implica que el equipo de psicología esté sistematizado, no solamente en cuanto a los temas que debe desarrollar, sino en cuanto a las terapias, ¿ya? Tiene que dar orientación, tiene que elaborar historias, tiene que hacer evaluaciones, ¿no? Entonces, esto va cambiando. Si está en la fase uno, ¿no? De acogida, ¿no es? Entonces, es mayormente el tema de sistematización de su información, historias clínicas, evaluaciones.
y también un sistema de contenidos temáticos que se va dando durante ese periodo de 2 meses. Y cuando pasa la sensibilización y fortalecimiento, va generando, ¿no? Porque además también se va detectando una información, una intervención individual, o sea, hablamos de las terapias. Y de acuerdo a la problemática que trae el individuo o el paciente, ya se determina un programa específico para él, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos a un paciente demasiado ansioso, ¿no? Entonces su programa va a ser controlar, ¿no? En varios temas para controlar la ansiedad o manejar la ansiedad. Después, o si hubiera una persona demasiado violenta, también tengo un programa para gentes que controlen la violencia, ¿no es cierto? Y así se va trabajando de forma eh, eh, que nos permite clasificar el tipo de programa que tengamos que hacer desde el espacio psicológico para los residentes. Puede ocurrir que se junten, por ejemplo, varios que tengan que ver con la violencia, varios que tengan que ver con la ansiedad u otro tipo de problemática, ¿ya? Y se trabaja igual también en grupo, un programa para ese grupo. Y así vamos mejorando en la reeducación. Se trabaja más el tema de habilidades sociales, habilidades para la vida también. Bien, y desde el primer momento se trabaja lo que es el proyecto de vida. Proyecto de vida uno implica organizar su tiempo, cómo era su horario de vida. Proyecto 2 implica cómo me conozco, implica tener un FODA, ¿no? O proyecto personal 3, cómo planteo, ¿no? Que voy a desenvolverme eh, eh, en un año, en 2 años, en 3 años, cuáles serían mis objetivos. Vamos trazando esa organización, ¿no? Y en la fase de resiliencia, que es una etapa de, de, mm, de poner a fuerza, a la poder recuperar, ¿no? La capacidad de enfrentar el estrés, ¿no? Implica desarrollar y se le entrena en liderazgo. Y en la etapa de pre-reinserción, ya tenemos más bien, allí se fomenta más el desarrollo personal, ¿no? En diversos aspectos que permiten, ¿no? Que el residente pueda ya desplazarse, sentirse mejor cuando es reinsertado. Entonces, tenemos aquí en la fase 5 ya que para el proyecto personal, el proyecto de vida que hemos ido avanzando desde en la primera etapa, se tiene que concretizar, ¿no? Definiendo cuál va a ser un horario que va a desarrollar cuando salga, definiendo cómo maneja un presupuesto, definiendo cuáles van a ser las normas que va a seguir, eh, la parte inicial de los 6 primeros meses, dónde voy a trabajar, en qué voy a trabajar, con quién voy a vivir. Todo eso se va definiendo en esta etapa, ¿ya? Y todas estas etapas se va evaluando cómo va avanzando, porque las pruebas que se trabajan nos permiten ver cómo está su proceso mental en la fase 1, en la fase 2 y en qué parte de la etapa de proceso de cambio se encuentra, ¿ya? Porque sabemos que el proceso de cambio va de la ambivalencia, por decir, para hacia tomar acción en diferentes aspectos de su vida. O sea, puede decidirse a tomar acción, a dejar los pensamientos, a obedecer, a ordenarse. Y cuando tenemos un elemento que puede evaluar eso, ¿no? Entonces sabemos si a pesar de estar en la terapia de reeducación,
puede ser que no esté en acción. Y empezamos a reevaluar y promover para que pueda avanzar y tome acción en su vida. Y lógicamente, en estas fases se va trabajando aspectos de intervención grupal, aspectos de terapia individual, ¿ya? Y, con estrategias como la psicoeducación, ¿ya? Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos durante la fase blanca en terapia individual, ¿no? Trabajamos el estado emocional, se investiga primero y luego se orienta cómo se siente todo. Luego se trabaja la parte motivacional mediante entrevistas motivacionales. Se educa en diversas habilidades y hay una retroalimentación, ¿ya? Entonces, terapia individual, sí, vamos trabajando sus temas emocionales y lo vamos motivando, le vamos dando contenidos, por ejemplo, sobre cuáles son los pasos a seguir para tener control emocional, ¿no? Y se repasa, se da contenidos para que responda, ¿no? Y se evalúa si ha aplicado la técnica en algún momento y cómo le ha ido con esa aplicación. Esto, por ejemplo, en la fase blanca. En la fase amarilla, además de orientar el estado emocional, se trabaja la decisión. Cómo hace él el balance decisional, ¿no? De, de cómo ve él su avance. Entonces, eso lo determina ellos mismos y ellos mismos van dándose cuenta que si han avanzado o no, ¿no? Generalmente se hace retroalimentación de actividades, pero ya vemos entonces que la técnica, la estrategia es organizar, es distribuir tareas, es trabajar la psicoeducación, ¿no? La evaluación constante, ¿ya? Para fortalecer, como en el caso del grupo celeste, ¿no? Además de conocer su estado emocional, vamos a fortalecer, en este caso, la autonomía, ¿no? Mediante todas las informaciones que se le den, para fortalecer su autonomía, su independencia y su criterio personal. Entonces, eso individualmente para cada residente en diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, en resiliencia, se fortalece superación de situaciones críticas mediante también temas educativos, pero situaciones vivenciales. Ahí. Entonces, eso van desarrollando durante un mes la resiliencia. Pero en fase azul, se trabaja como todo el tema emocional y la orientación para la reintegración. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensan que van a encontrar en la reintegración? ¿No? Entonces, y cómo entender lo que ahora ellos van a ver que antes no les quedaba claro, ¿no? Porque estaban nubilados con el consumo. También tenemos un trabajo con la familia, ¿no? También contenidos psicoeducativos, sesiones informativas, conversaciones directas, orientaciones de cómo entender la enfermedad de su residente. Y cuando hay visitas, se hace el acompañamiento. Antes, durante y después, vamos siempre generando que el paciente no, pues, haga incomodar a la familia, sino que se desarrolle tranquilamente, de forma agradable, las visitas. Y cualquier cosa, pues bueno, nos pueden preguntar. Entonces, se habla o la pregunta, el tema fue sobre intervenciones individuales y grupales. Bien, como ustedes se habrán dado cuenta, se trabajan esos dos aspectos durante todo el proceso de la comunidad. Se trabajan, ¿no?
Entonces, pero debemos entender para diferenciar que las intervenciones individuales son importantísimas para las necesidades específicas de cada paciente. Se adaptan técnicas y estrategias según su proceso personal. Se busca motivar, modificar conductas, reconstruir su comprensión, su narrativa personal para facilitar el cambio. Porque si ellos no sienten, ¿no? que, que van eliminando ideas distorsionadas, no se dan cuenta del cambio y generalmente este proceso se va dando entre los 4, los 5 meses, ¿no? Ya, porque antes no, antes todavía están eh, con la distorsión del consumo, ¿no? Por ejemplo, hablando de entrevista motivacional, ¿en qué consiste? ¿No? Eso consiste en explorar al paciente respecto de su ambivalencia y su motivación para cambiar. Su técnica es preguntas abiertas, escucha reflexiva, es el refuerzo de la autoeficacia. ¿Está bien lo que estás haciendo? ¿Eso es bueno? ¿Mm? La clave en esta entrevista no es imponer, o sea, no se debe imponer, se construye junto al paciente, ¿no? Para llegar a que la reflexión y la escucha lo motiven a avanzar. En la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y estábamos hablando de que la terapia cognitivo-conductual implica la modificación de pensamientos, conductas disfuncionales por consumo. Y las técnicas que se usan en esta terapia son la reestructuración cognitiva, la prevención de recaídas, manejo de estímulos, autoinstrucciones, mindfulness, y de forma práctica tenemos, por ejemplo, en el caso de las comunidades se usa los autorregistros, ¿no? En este caso, su diario donde ellos ponen cómo se sienten cada día, cómo lo han pasado, ¿no? Los autorregistros. Se les proporciona también las estrategias para la meditación, la reflexión, la respiración, la relajación, porque mucho de reacciones, de las reacciones eh, intempestivas, violentas, tienen que ver con los estados de irritabilidad que les provoca el síndrome de abstinencia, por ejemplo. Y para eso hay que trabajar esas, eh, esas técnicas para que la persona esté fortalecida y pueda utilizar la técnica, ¿no? Y darle tareas de análisis de sus propias conductas, ¿ya? Otra estrategia que se puede utilizar, sobre todo en el ámbito psicológico de intervención individual, tenemos la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que ayudan a las personas a aceptar su malestar, a darse cuenta que sí, pues estuvieron mal y se sienten así, ¿no? Y que no negar, no, yo no soy, yo no sé, no tengo, yo no vivo eso, no, eso no es mío, ¿quién será? No lo eviten, sino generar aspectos como dejar de luchar contra aquello que supuestamente no debe sentir, ¿no? Y sobre todo también si tiene deseos o si tiene culpa, ¿no? Identificar, por ejemplo, valores, por qué es importante que se recupere, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, yo voy a estar así siempre, me gusta estar así, ¿no? Entonces, ahí es importante esto de identificar por qué es importante recuperarse.
y se hace con ejercicios como observarse a sí mismo, el uso de metáforas y la clarificación de valores. Ahí tenemos ese tipo de ejercicios, ¿no? También tenemos técnicas como la contención emocional, donde eh, hay momentos de crisis, de ansiedad, de tristeza, ¿no? Donde tenemos la liberación de emociones, por ejemplo, la presencia en la práctica de escuchas activas, de contacto visual, tono sereno. ¿M? Y el objetivo es eh, que usamos técnicas, ¿no? Para que la persona sienta seguridad y tenga una buena aceptación de la relación con su especialista, o sea, un vínculo terapéutico, ¿no? Se siente bien, enti se da cuenta que lo entienden, y todo ello, genera, pues, que haya una contención emocional, momentos de ansiedad, tristeza o abstinencia aguda. En las intervenciones grupales tenemos, ¿no? Los temas, los aspectos psicoeducativos con diversas procedimientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una secuencia de temas, de videos, de proyecciones sobre el tema como adicción o sobre cada una de las problemáticas, como la ansiedad, ¿no? Porque si no trabajas la ansiedad, ¿no? Si no trabajas el estrés, bien difícil, porque todas esas reacciones se retroalimentan. Es importantísimo entendernos desde la enfermedad y neurológicamente fortalecernos, ¿ya? Porque si no se logra eso, todo estaría en manos del especialista y no en manos del residente, porque es el residente el que tiene que utilizar las técnicas, tiene que aplicarlas, ¿ya? Los espacios de terapia, ¿no? Donde los residentes expresan sus emociones, comparten sus experiencias, tanto y principalmente las experiencias que los presionan y los hacen sentirse mal, o las vivencias que han tenido, ¿no? Entonces, con este espacio terapéutico se refuerza apoyo, se refuerza emociones sanas. Espacios también como la reflexión, se facilitan análisis de pérdidas, de culpas, sin juzgar, lograr que la persona entienda que hay cosas que no estuvieran de posibilidad de solucionar de él y que pues tiene que aceptar, ¿no? Entonces, tenemos también, claro que todo eso se hace con técnicas, ¿no? No es que yo simplemente le digo, se hacen con técnicas, por eso decimos psicoeducativo, contenido terapéutico, manejo de la interacción, la reflexión, la terapia racional, la identidad y sus proyectos, ¿no? Identidad implica fomentar la autoestima, tener un propósito, tener un proyecto, tener sueños para después, porque eso genera una buena motivación. Otras estrategias en grupos, tenemos los grupos psicoeducativos, ¿no? Donde se brindan informaciones claves, donde es una terminología accesible, o sea, que la persona puede entender claramente, independientemente de su nivel educativo, de su nivel socioeconómico, tener claridad en los contenidos, ¿no? En ese sentido, los grupos psicoeducativos permiten a la persona, en este caso el residente, a generar cambios, ¿no? Entendiendo los aspectos psicológicos mejor, más claramente, de forma sencilla. ¿M?
El- los, también en el aspecto grupal, no solamente hay grupos psicoeducativos, tenemos grupos terapéuticos. En estos grupos terapéuticos se trabaja el apoyo emocional y sus vínculos. La expresión emocional, por ejemplo, permite que los participantes compartan vivencias personales internas, que probablemente así nomás, si no se desarrolla un grupo terapéutico, no pudieran analizarlo y entenderlo. También tenemos dentro de estos grupos terapéuticos vínculos de apoyo, ¿ya? Que construyen relaciones saludables y validación. La validación es muy importante, ¿no? Porque la persona cree que no debe expresarse de una manera que no está bien, pero se valida una emoción porque corresponde a un momento dado, ¿no? Eso es lo que es importante en este tipo de trabajo terapéutico. Técnicas que se usan en grupos terapéuticos, tenemos el juego de roles, los círculos de confianza y la expresión guiada. Por otro lado, los grupos de reflexión son otro tipo de trabajo, esta estrategia que implica profundizar en el significado, ¿no? Por ejemplo, analizar temas claves. ¿Qué perdí en el consumo? ¿Fui yo solo soy responsable o alguien más es responsable? Otra situación es responsable, ¿no? Entonces, ir, ir generando la construcción de un sentido personal. Bueno, la técnica, bueno, que se utiliza puede ser tranquilamente los psicodramas. Y aquí también vemos que puede usarse un estilo de facilitador, ¿no? Que permite que los integrantes se expresen sin imponer y sin juzgar, ¿no? También tenemos grupos que generan la identidad y los proyectos de vida. Ese tipo de grupo trabaja sobre las fortalezas personales, donde se identifican las habilidades. Nosotros sabemos que hay una lista de habilidades, habilidades con que nosotros llegamos a habilidades que eh, desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las habilidades de caminar, las habilidades de escribir, pero también hay habilidades que desarrollamos, como las habilidades sociales, ¿no? Aparte de ello, tenemos las habilidades para la vida, ¿no? Que son las formas de interactuar, que esas habilidades son las que generan la posibilidad de desenvolvernos bien sin sentirnos culpables, sin tener muchas frustraciones, por ejemplo, ¿no? Bien, el desarrollar estas fortalezas personales trabaja con ello, con las habilidades y con los recursos de cada uno. También dentro de los grupos de identidad y proyecto de vida tenemos los propósitos y sueños y el tipo de actividades con las cuales vamos a trabajar este tipo de trabajo grupales, ¿no? El propósito, diseñar mi ruta, mi proyecto de vida, ¿no? Y sobre todo, este proyecto de vida está planteado para que se desarrolle posteriormente al tratamiento. ¿Con qué actividades? Bueno, podemos utilizar las cartas al yo futuro o eh, crear el yo que estoy construyendo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que voy a querer organizarme? Por otro lado, también en el ámbito grupal tenemos la intervención familiar. Estas son intervenciones en grupo donde, por ejemplo, se dan los encuentros entre pacientes, familiares y terapeutas. Esto mejora mucho la comunicación, eh, se confrontan las dificultades respecto a las disfunciones de la familia, ayuda a salir
de un rol de que, bueno, pues el culpable es el niño, el culpable, alguien es el culpable, ¿sí? No, ya el niño ya no va a ser culpable, sino cada grupo, cada elemento de la familia mejora su comprensión y también van haciéndose sus cambios en relación a las debilidades disfuncionales. Bien, tenemos herramientas terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, el genograma, ¿no? Que implica detectar repeticiones de creencias o trauma, de dónde vienen estas complejidades, resignificación, tomar conciencia del legado emocional que hemos tenido o que estamos viviendo y de repente generar cambio de esos patrones, ¿no? La aplicación terapéutica implica conversaciones sobre la historia de nuestra familia y sobre los roles familiares. O sea, si yo quiero trabajar es primero comprender cuál es el rol de cada integrante de la familia y en función a eso, cómo se ha dado la historia, ¿no? Y así como se está percibiendo, son una serie de técnicas, tanto individuales como grupales, y que en el proceso de los diversos grupos que se desarrollan, los diversos momentos del día a día de una comunidad terapéutica se van insertando. Por ejemplo, hablamos de proyecto de vida, sí, pero ¿con qué técnica? Aquí tenemos una técnica, la línea de vida. Es una herramienta que nos permite la proyección, ¿no? Entonces, para ver esta estrategia, ¿no? Tenemos que hay momentos claves, que hay momentos de resignificación, momentos de versión grupal. En los momentos claves implica identificar qué traumó mi vida, qué malogró mi vida, qué logros tengo, qué caídas he tenido, qué he hecho, si me he recuperado o no. Eso no, eso me permite ver en mi línea de vida, en los años que he vivido, qué es lo que ha ido pasando. Bueno, en la resignificación de estos momentos clave ayuda a comprender patrones que se repitieron y de esa manera, como ya identificamos, podemos tomar el control. Compartir la línea de vida en el caso de la familia, ¿no? Implica que se genera una empatía. Entonces, ¿qué circunstancias están viviendo el otro en relación a mi vida, a mi línea de vida y su línea de vida del otro? Y genera también sentido de pertenencia, ¿no? Por eso que es la familia, pues, termina eh, teniendo la identificación de la pertenencia. El diario emocional, el cuaderno terapéutico, ¿no? Esto implica que, y como le mencioné, sí, cada residente cuenta con un diario. Este diario cumple las veces de registrar el estado emocional del día a día del residente y que pueden ser utilizados para una autoexploración, ¿no? Y también esto permite que se registren los progresos, los logros, y cuando se da una recaída también permite identificar tanto los logros en contraste con las recaídas y luego la superación, ¿no? Este análisis permite reflexionar de cómo estamos avanzando y es libre, ¿no? Cada persona puede expresarse con dibujos, pueden ser cartas, pueden ser diálogos, frases, ¿no? Que permitan expresar su estado emocional. Tenemos también la meditación. Esto es un material, la meditación guiada, tanto la visualización como la meditación guiada, ayuda, ¿no? A disminuir la ansiedad,
mejoran el control emocional. Ya son el desarrollo de estos procedimientos, ya, para disminuir tanto el tema de la ansiedad por abstinencia, la culpa y el insomnio. Si nosotros fortalecemos el sistema nervioso con este tipo de técnicas, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo, va a ayudar muchísimo a nuestros pacientes, a nuestros residentes, ¿no? Bueno, uno puede utilizar la técnica para visualizar el yo que deseo ser o para sentirse seguro. ¿No? Bueno, en estos momentos, bueno, he planteado aquí una experiencia, pero lamentablemente no lo podemos visualizar. Cuando sea reenviado, lo podrán visualizar. ¿Ya? O sea que la persona, yo en la experiencia de 10 años que tengo en la clínica, pero en diversas etapas de mi desarrollo profesional, he podido ver personas que se fortalecen con las técnicas, que recuperan hábitos. He podido ver jóvenes que se dan cuenta porque miraron al otro compañero cómo lo ha dañado esta situación. Y han podido ver también cómo compañeros se han decidido a salir de la problemática y, y retornan para compartir con ellos ese proceso y cómo lo están llevando afuera, ¿no? Y eso es también muy enriquecedor, ¿no? Que la persona dé testimonio de cómo está evolucionando y cómo se mantiene limpio. Eso también es muy motivador, es un compartir de aprendizaje de mayor a menor y es para todo el grupo. Muy bien, entonces, estimada audiencia, estoy a su disposición para las preguntas pertinentes. Doctora Miriam, muy Sí. interesante el planteamiento que usted hizo. Yo trabajé muchísimos años en temas de rehabilitación y hay algo que es fundamental, pero debe ser un proceso muy bien ejecutado, tanto por el sitio donde se encuentra el residente, el usuario o paciente, como por la persona que va a suministrarles una charla sobre su sobriedad y sobre su diario vivir en los últimos 5, 6, 8 años, llamémoslo así, en su proceso pues de que ha culminado y que obviamente se ha resocializado y que obviamente ya tienen las responsabilidades adquiridas y que quiere irlas a compartir con las personas que están en tratamiento, iniciándolo y culminándolo también. Es fundamental tener ese tipo de evidencias para que se motiven aún más los jóvenes que están en el tratamiento, las personas mayores, inclusive los adolescentes, porque hoy en día el consumo está bastante disparado y desafortunadamente ya se detectan consumos desde los 8 años, inclusive hasta desde el vientre materno vienen con consumo, no porque obviamente lo hace esa criatura, sino que obviamente es una madre consumidora que no paró su consumo en un embarazo y que obviamente tuvo unas repercusiones bastante catastróficas en esa persona que nace. Entonces sí es fundamental tener esa figura, ese liderazgo dentro de un centro de rehabilitación para personas que obviamente están en ese proceso de haber culminado todo, todo ese transcurso que lo llevó desde la primera vez que inició un consumo hasta que hizo el tratamiento y que obviamente empezó a resocializarse nuevamente con la vida. Porque es que la resocialización es directamente con el mismo individuo, no es con las personas, es la misma persona, porque es la misma persona la que padece la enfermedad, es la misma persona la que tiene desafortunadamente
esos impulsos incontrolables donde se llega a un consumo de sustancias. Entonces, los micrófonos quedan abiertos para los participantes, pueden ir levantando su mano para que vayan con la doctora despejando dudas, porque es importante aprovechar que no estamos en una conferencia de un lunes a las 8 de la noche, estamos en una clase magistral y que es importante ustedes que son laborantes y profesionales de la salud que tengan despejadas muchísimas dudas, porque en este tema de las adicciones nunca se tiene la razón. O sea, no hay una razón absoluta, eso está demostrado, lo hablan hasta los psiquiatras más prestigiosos, lo comentaba nuestro querido vicepresidente Uriel Escobar, que es un psiquiatra ya de 75 años, aproximadamente con más de 50 años en trabajo en temas de adicciones, y él siempre dice lo mismo, para este tema de adicciones nunca hay una última palabra. Entonces, por acá nos levantó la mano Emilio Garón, él es desde Bolivia. Emilio, muy buenas tardes. Puede prender su cámara y su micrófono. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, le habla de Potosí, Bolivia, doctor. No, la doctora es la Miriam. Miriam es la doctora acá. Doctora Miriam, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sí, una pregunta, doctora. Cuando dígame. no, el usuario no está, no acepta la enfermedad, no acepta en su tercer mes acá en Bolivia la aceptación. Si no está, no acepta, está anivalente, solamente está con el pensamiento de irse. Entonces, lo que hacemos acá en Bolivia es que transmita su punto o que lo escriba diciendo, ¿no? Que acepta que soy un alcohólico. Si no acepta esa enfermedad, entonces el usuario o el paciente no va a salir de la enfermedad o no lo va a parar la enfermedad, doctora. Eh, ¿En qué punto de usted nos indica eso de la aceptación, doctora? De un poco tarde, estaba llegando a la ciudad de Potosí yo. Entonces, quisiera que me indique en qué punto más o menos está indicando la aceptación de las anivalencias y los confrontos. Los confrontos también es un método que se le transmite al usuario para que no cometa los errores, ¿no? Y los valores, doctora. Todo enfermo del alcoholismo pierde los valores que se nos han inculcado, ¿no? En la adolescencia o desde la niñez. Pero consumiendo el alcohol ya perdemos todo eso de lo que son los valores. Eh, Doctora, por favor, si era posible, nos explique. Bueno, gracias por la pregunta. Lo que podemos decir es esto, las fases de cambio, ¿ya? Tenemos que entender que la persona va pasando por fases. Definitivamente, en la primera fase, que es acogida, que es el inicio de la desintoxicación, no va a haber ningún nivel de aceptación. Hasta de repente es hasta obligado, viene a un centro para empezar su recuperación. Entonces, lo podemos identificar en el discurso. Si la persona dice sí, pero, entonces no ha tenido aceptación completa, ¿no? Sino parcial. ¿Por qué? Porque dice, sí, yo entiendo, pues claro, que he cometido un error, por ejemplo, lo ven como error, de que de estar, pues, me he dejado ganar por los amigos, ¿no? Pero yo no soy alcohólico. No es así como me lo dicen. Entonces, es ese mecanismo, cuando tú conversas con alguien y te dice, sí, pero tal cosa, entonces está en ambivalencia, no hay aceptación. Pero cuando tú tienes una persona que acepta, ¿cómo es? En el discurso te va a decir, sí, eh, yo consumí mucho y, y creo que ya es hora de dejar, ya me he dado cuenta con las explicaciones.
Entonces, ahí tú te vas dando cuenta de que la persona está no solo reconociendo, sino aceptando que necesita cambiar, que está dispuesto. Y esta aceptación puede darse en cualquier etapa. Prácticamente después de 2 meses de desintoxicación, generalmente se presenta, pero puede no darse hasta en ninguna etapa, porque las personas se resisten al cambio, ¿no? Y tú puedes darte cuenta de que la persona ha pasado por las etapas, ha recibido información, recibe terapia, todo, pero dice, sí, al final dice, sí, pero yo sí puedo tomar, pues, digamos, cuando mi familia esté haciendo un brindis por un cumpleaños, yo sí puedo tomar. Ahí te das cuenta tú que todo lo que ha recibido no necesariamente le ha generado el cambio de esas cuestiones de creencias y cosas de la vida cotidiana. Eso es lo que se tiene que seguir trabajando. Nosotros podemos plantear un muy buen proceso, excelente proceso, book tiene objetivo, cumple todo, pero si no sabes detectar, por eso es la evaluación del URICA, pues, es el que determina en qué etapa de cambios estás. Si tú a los 9 meses tú le tomas el URICA, ¿no? Entonces puedes encontrar que, está pues en ambivalencia y no está en cambio que implique que ya se decidió a cambiar, ¿ya? Entonces, eso es importante. Si tú no lo puedes determinar por entrevista, lo determinas con ese tipo de evaluación en qué estadio del cambio se encuentra. No es tanto el tiempo, sino el estadio que puede prestar en cualquiera de esas etapas, ¿no? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias a Emilio por la pregunta y a la doctora Miriam por su respuesta. Tenemos a Jonathan Camargo desde Bogotá, Colombia. ¿No es así, Jonathan? Sí, buenas tardes, doctora, buenas tardes. Mi Buenas pregunta es tardes. la siguiente. ¿Qué tan contraproducente es un proceso muy largo? ¿Sí? Teniendo en cuenta que es intramural, teniendo en cuenta que están en contra de la voluntad de ellos. ¿Por qué mi pregunta? Porque yo me encuentro ya culminando, digamos, un proceso donde de una u otra manera los procesos son demasiadamente largos, procesos de 3, 4 años, donde las personas de una manera u otra salen y tienen un factor de recaída muy amplio. Tal vez sea por perdurar mucho tiempo o no sé por qué. Entonces, ¿qué tan contraproducente es ese factor? Bueno, habrá que tomar en cuenta las experiencias, ¿no? Eh, y también las cuestiones teóricas. En primer lugar, una persona que ha entrado en adicción, ¿ya? No estamos hablando del bebedor social, del habitual, no estamos hablando del de adicción. Y sabemos que hay características particulares de la adicción, ¿no? Y una de ellas es el síndrome de abstinencia. Si la persona tiene síndrome de abstinencia, entonces está en adicción, por lo menos uno de los indicadores. Y otra cosa, la persona que ya entró en eso no va a volver a dejar de ser un adicto, digamos, una tendencia orgánica a activarse para volver a consumir. Eso ya lo sabemos, eso es crónico. Entonces, si es crónico, no podemos pensar en que por más que lo tengamos 3, 4 años, 5 años en una comunidad, se va a recuperar. No, quizás es un enfoque equivocado. Sino, lo que tenemos que hacer es al lograr lo que estamos haciendo, los que trabajamos por periodos más cortos, como un año, por ejemplo, es buscar que la persona recupere su autocontrol, su decisión para utilizar técnicas que le permitan afrontar las ansiedades, los síndromes, los craving, los flashbacks, las audiciones, ¿no?
Entonces, lo que lograr, ¿no? No sé quién está que me llama. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no vamos a poder pensar, ¿no es cierto? Pensar de que ya la persona, porque pasó 3, 4 años, la persona nunca va a recaer. No, no es así. Puede recaer, porque según los grupos de autoayuda, dice, la recaída es posible. Si nosotros actuamos todos los días como que la recaída es posible, entonces sí vamos a poder tener mayor tiempo de contención. Porque el sistema nervioso no lo podemos operar y sacar el recuerdo, no. El recuerdo va a estar ahí. Y es por eso que funciona el flashback, funciona el síndrome, funciona el craving, porque cualquier cosa que hacemos o cosas que generan recuerdos, que generan situaciones críticas, van a hacer que lleve nuevamente a la... ¿Pero podemos superar? Sí, podemos superar. Podemos fortalecer nuestra capacidad para resistir y para poner técnicas de autocontrol delante del deseo. Sí, sí. Y eso va a generar mayor tiempo de limpieza, ¿no? Ahora, un año permite a las neuronas renovarse, dejar de sentir tanto deseo. Solamente eso. Permite que las neuronas se recuperen, se revitalicen, como cualquier parte del órgano que se revitaliza. Las células de la piel se revitalizan, en fin. El tejido del estómago se recupera en ciertos tiempos. Entonces, las neuronas también. Pero se ha investigado que eso se recupera al año de limpieza. Entonces, si al año de limpieza yo puedo tener esa capacidad de sentirme mejor y funcionan mejor mis procesos de procesos mentales de razonamiento que me permiten decir no, esto no, entonces eso me va a mantener más tiempo en limpieza, ¿ya? Entonces, si a eso le agregamos 5 años de limpieza, nuestro organismo va a estar mucho mejor renovado para mantenernos más tiempo. Pero si nos dejamos caer en 2 meses, 3 meses de salir de un lado, nos exponemos a las diversas presiones del medio, que de repente nosotros hemos estado pensando cuando hemos estado en tratamiento, ya cuando salga así voy a reunirme con mis amigos, ya como he estado tanto tiempo en nada, voy a probar un poquito y no me va a pasar nada, que ya voy a probar un poquito y después vuelvo a la abstinencia. Eso no funciona, ¿ya? Por eso, todas esas cosas se tienen que trabajar durante el proceso de rehabilitación, que le quede absolutamente claro que no es así, que es una persona que todo el tiempo tiene que estarse cuidando, pero tiene que llevarlo de la mejor manera, porque tiene que valorar los beneficios y no, y no el hecho de que no va a poder compartir con amigos o con familia un consumo. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, el tiempo Muchísimas. está en directa relación con la formación de la persona y la claridad que tenga de que ya no puede volver a consumir nada. Muchísimas gracias, doctora, por esa pregunta y esa respuesta, Jonathan. Yo quería agregar algo basado pues en la experiencia que he tenido con el trabajo de comunidades, y es que no cualquier persona está apta para recibir un tratamiento de rehabilitación. Y eso hay que tenerlo muy claro como profesionales de la salud. ¿Por qué? ¿A qué voy yo? Les voy a traer un ejemplo. No sé si les ha tocado determinado paciente que ingresa a tratamiento y en vez de haber una evolución al segundo o tercer mes, empieza con un retroceso
y son para atrás, en forma comportamental y en forma psicológica. Se llegó a la conclusión, debido a que fueron demasiados casos que se vieron acá en Colombia, de que no está apto un tratamiento de rehabilitación para recibir a cualquier persona. Para eso están las clínicas de salud mental, para eso están las clínicas psiquiátricas, porque desafortunadamente reciben a una persona con un trastorno dual, con un problema de esquizofrenia bastante avanzado, a un centro de rehabilitación que no es apto para manejar ese tipo de patologías. Un centro de rehabilitación maneja conductas adictivas por consumo de sustancias, no más. Eso es lo que hace un centro de rehabilitación. Pero reciben personas con diagnósticos duales que son única y exclusivamente de carácter médico, psiquiátrico, psicológico. Y es ahí donde se vuelve contraproducente un tratamiento para una persona con un trastorno dual en un tratamiento de año y medio, 15 meses, 18 meses, 22 meses. Al segundo o tercer mes de estar dentro de la unidad, empieza a mostrar si hay una evolución o hay un retroceso. Generalmente, por no decir que es total, el retroceso empieza cuando hay un trastorno de diagnóstico dual, teniendo en cuenta si está medicado, teniendo en cuenta que tiene pues todas las garantías para el manejo interdisciplinario, pero hay otro dilema, y es que un centro de rehabilitación es para tratamiento de adicciones. Así está estipulado y ese es el personal con el cual se entra a trabajar y obviamente se entra a laborar con la parte clínica. Ya lo que es un centro especializado para temas de patologías, para temas de medicaciones, para temas de trastornos, obviamente ya es la clínica psiquiátrica, doctora. Dígame usted si estoy en algún error, teniendo en cuenta que usted es psicóloga clínica. Sí, sí, tiene mucha razón. Un centro de recuperación hay niveles, ¿no? Y uno de Sí. ellos es tener todo el equipo técnico. Si es que tienes que recibir personas y vas a recibir las personas que pueden tener diversos cuadros, entonces tienes que tener todo el equipo técnico, ¿ya? Porque si no manejas el tema farmacológico, entonces te puedes encontrar con problemas de agresiones, de descompensación de las personas que sienten mucho dolor del tema. Por ejemplo, solo el tema de síndrome es un dolor. Entonces, y si no tienes la posibilidad de tener un trabajo farmacológico, es peligrosísimo. No puedes tener varios pacientes, 30 pacientes, 15 pacientes, si no hay tratamiento farmacológico, aparte de la patología dual. Ahora, la patología dual puede venir ya incorporada con el residente o puede ser que se desarrolle en el proceso, ¿no? Y ¿Y de el todas gato? maneras, eso implica tener equipo técnico. ¡Y gacha! Perfecto, doctora. Garnacha. Venga, yo por aquí pongo silencio. Bueno, vamos a saludar a las personas del curso y le vamos a dar la palabra a la doctora Luz Ginette Guarnizo. Un saludo muy especial para la doctora Arellana Gloria, Alianza Internacional de Profesionales, ACOES Internacional de El Salvador, quien es la persona que maneja la plataforma de Google Meet para la oficina latinoamericana. Un saludo muy especial para la gente de Colombia, Chile, Argentina, México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Perú, Ecuador, Alexandra Martínez Giraldo, Ángela Carvajal, Beatriz Vanegas, Cristian Pex, Emilio Garón, Fernando Sangüesa, Gilberto Carrillo, Comunidad Terapéutica HR, así me aparece acá. Jonathan Camargo, Liliana, Luz Ginette Guarnizo, Miriam Morales, Priscila Castillo, Silvia Núñez, son las personas que pagaron el curso y que se encuentran en este momento conectados y conectadas, escuchando a la doctora Miriam Morales de Perú. Doctora Luz Ginette, muy buenas tardes.
La doctora levantó la mano. Ya, Julián, ya. Sí, Estaba señora. perdida. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Bueno, yo tenía una pregunta, doctor Julián, y para la doctora Miriam, pero tú acabaste de hacer un comentario, para allá iba mi pregunta, y la doctora Miriam también la estaba complementando. Yo siempre he tenido el concepto que tiene mucho que ver los problemas de salud mental y adicciones. Es una relación de influencia mutua. ¿Por qué? Porque esta se lleva por todo lo que es una forma de escape del ser humano que afrontan problemas de tristeza, ansiedad, preocupación excesiva, aislamiento, baja autoestima, dificultad en las relaciones sociales y muchas otras cosas más. Pero siempre he tenido el concepto que la salud mental está relacionada con adicciones también. Y ahorita me acaba de dar la idea también el doctor Julián, que sí, pero él también me contesta la pregunta que yo estoy haciendo, que hay que separar esos dos conceptos, porque nosotros vamos a atender la parte adictiva, pero si tenemos una parte dual también, hay que separarlas para poder ser tratadas las dos en diferentes puntos. Entonces, esa era mi inquietud, doctora Miriam. Si nos quiere ampliar más mi punto de vista, se lo agradezco. Bueno, está usted muy bien orientada, no hay inconveniente de eso. Inclusive podría mencionarle que la estructura de por lo menos lo que nosotros estamos haciendo en Sin Adicciones, la estructura del diario vivir es fundamental porque esa estructura hace que se recupere la salud mental de cualquiera de los residentes, ¿ya? Entonces, eso trabaja. Y también el sistema de atenciones, ¿ya? Tenemos un equipo de psiquiatras, equipo psicológico que maneja esos temas, ¿ya? Entonces, sí, es cierto, hay que trabajar todos esos aspectos, tanto a nivel del consumidor como a nivel del que presenta adicionalmente una, una patología dual, ¿ya? Y cuando ya el paciente ha superado temas, por decir, reacciones eh, de tipo de adicción, ¿no? Entonces vemos que puede, ¿ya? Trasladarse el paciente a otro aspecto, a otro lado, donde se especifique también el tratamiento psiquiátrico. No podemos tener, pues, un paciente de mucho tiempo, digamos, que tenga que tener un manejo psiquiátrico. Ujú. En ese sentido, sí, hay que saber identificar, ¿no? Y darle el tratamiento correspondiente. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Luginet. Un abrazo especial desde acá, desde Pereira. Doctora Miriam, ¿a qué horas se recomienda? En tratamientos de hace 25, 30, 40 años, a un usuario le levantaban entre 4:30 y 5 de la mañana. Pues, estamos hablando de hace muchos años atrás. La OMS ha sacado una serie de reglas, no, porque ellos no sacan normas. Lo único que hace es como instar a los sistemas de salud a llevar ciertos parámetros. Dentro de los parámetros hablan de que pues ni es tan efectivo tener una persona levantada desde las 4:30, 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, que acostumbran muchos centros de rehabilitación a tener a los usuarios a esa hora y medicados. Doctora, entonces sí me gustaría que me despejara en su Bueno, vivencia sí, sí, allá en Perú, cómo lo claro. maneja. Aquí en la clínica nosotros manejamos que se acuestan o pasan a acostarse máximo, el horario en que están despiertos es hasta las 8:30 de la noche.
a las 8:30, porque toman su medicina, entonces eso se empieza a hacer efecto, ¿no? Entonces ya van a sus habitaciones y pueden estar media hora más entre conversan, se acomodan, se lavan los dientes. A las 9 están durmiendo. Y la levantada es a las 6 de la mañana. Y si es invierno, 6:30, ¿no? Si hay sol, digamos, en verano, pues es más agradable, ¿no? 6 de la mañana, pero no 6:30, porque tenemos ese criterio, también es un criterio que tiene que ver con el tiempo de descanso de la persona. Si nosotros en nuestras casas descansamos 8 horas, entonces, ¿por qué el residente va a dormir menos? Eso ya sería una tortura. No se estaría contribuyendo a la recuperación de la salud mental, porque el buen dormir, el dormir bien, tranquilo, y varias horas, 8 horas, y dormir desde temprano, es saludable. Sabemos que la melatonina, por ejemplo, cuando uno empieza a dormir, tiene que ver con la oscuridad. Entonces, ya pues 9, 10 de la noche ya está la melatonina y duermes bien, ¿no? Entonces te despiertas con ganas de hacer cosas. Pero si no, por eso es que justamente se tiene el tratamiento médico. Si voy a estar con síndrome, voy a tener ansiedad, no voy a dormir. Entonces, el tratamiento médico funciona para que pueda dormir. Entonces, ya tenemos a un paciente estabilizado. Pero además tenemos que tener en cuenta las últimas investigaciones de neurología sobre adolescentes. Si es que algún grupo trabaja con adolescentes o tiene muchos o algunos pacientes adolescentes, estamos hablando de entre 15 y 18 años, ¿ya? Los avances nos dicen que ellos todavía tienen que dormir más, ¿no? Algunos todavía comentan que no deberíamos obligarlo a levantarse a que vaya al colegio, porque como tiene que dormir más, de repente puede dormir pues hasta las 8 o 9. Entonces tendría que cambiarse el sistema educativo, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos mejorar nuestro trabajo con respecto al adolescente. Se tiene que dormir más, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, ya en casa, ¿no? Si tiene que dormir más, entonces tenemos, por ejemplo, ya no duerme pues a las 10 como a veces queremos, estamos nosotros en nuestra casa, sino va a dormir a las 9, a las 8, para que pueda dormir todas las horas y pueda levantarse de tal manera tranquilo, ¿no? A la hora que tenga que hacer, iniciar su día a día. Eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sabemos que la neurología ha avanzado tanto que pues que nos dice esos parámetros de que tomar en cuenta para un adolescente, ¿no? Sí, señora, muchísimas gracias. Aprovechen que tienen a la doctora conectada para que despejen dudas muy importantes. Hay una controversia que se generó en el 2023. Estaba yo trabajando en Medellín, Colombia. Llegué a trabajar a esa institución que es a nivel nacional la más reconocida acá en Colombia, y yo quedé escandalizado porque después de la cena que se suministraba el medicamento de uso de control, salían todos y todas, la gran mayoría, para la tienda o la cafetería a comprar tinto y Coca-Cola. Y yo, por Dios, un muchacho de estos tomándose un medicamento de control psiquiátrico y pasándolo con Coca-Cola o un tinto o una Pepsi, eso es muerte. Póngale cuidado. Al mes que yo terminé labores en esa institución, falleció un joven de 22 años porque le dio un infarto de estar pasando medicamento de control con Coca-Cola o tinto. Las personas que están conectadas en este momento y sepan que dentro de esa institución están haciendo estas actividades, yo les recomiendo de manera muy personal que empiecen a desmontar esa constancia que tienen los usuarios en las noches de estar tomando tinto y pasándolas con sus medicamentos de control. Hay que tener muchísimo cuidado de eso, muchísimo cuidado. Hoy para el 2025 todavía están enredados con el tema de la muerte de ese muchacho. Imagínense. Va para 2 años porque eso fue por esta época, va a ser 2 años ya.
y ya ha sucedido en diferentes centros de rehabilitación y ha sucedido en diferentes centros de rehabilitación, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, porque yo, gracias a Dios, leo bastante y me mantengo bastante informado con estos temas y se está disparando el incremento de muertes súbitas por jóvenes que tienen estas prácticas de estar tomando tinto, de estar tomando Coca-Cola, de estar tomando Pepsi o bebidas oscuras con cafeína, bebidas energizantes también, y las pasan con medicamento de control. Y así no esté dentro de una institución, lo hacen por fuera también. Para que tengan eso muy en cuenta, doctora. No sé usted qué me puede aportar ahí. Bueno, es un buen comentario. En la clínica, ellos no toman medicamentos con ningún otro producto que no sea agua y es directamente supervisado por la enfermera. Y también se comprueba, lógicamente, que lo tome la medicina, ¿no? Y la recomendación en general a la familia y a los mismos residentes es que particularmente las personas tienen este proceso de consumo, de adicción, no pueden beber bebidas energizantes, Coca-Colas, café, todo lo que contenga cafeína, nada, todo eso ya para ellos está limitado. Esa es la indicación que se le da durante todo el proceso de rehabilitación, ¿ya? O sea que se les explica claramente, inclusive hasta el ají y el chocolate, ¿ya? Se les dice que eso, no sé, porque se convierten en elementos activantes, ¿no? Activantes al deseo, también y también con efectos dañinos, como usted está mencionando. Entonces, esa es la medida que nosotros tomamos para todos, residentes y familia. En la institución no se usa eso, no se permite que las familias traigan ese tipo de productos. Sí, señora. Bastante importante ese aporte que nos hace. ¿Alguien más tiene una pregunta? Emilio. ¿Tiene alguna duda? ¿Les quedó todo muy claro hasta el momento? Emilio levantó la mano, ya preguntó. La doctora Luis Ginette también ya preguntó. Este material queda grabado más o menos en 1 hora mientras lo descargo y hago todo el proceso. Lo subo inmediatamente al grupo. Toda la parte visual la doctora me la va a enviar para inmediatamente enviársela a ustedes. Creo que ha sido todo por hoy. Yo les agradezco muchísimo. Nos encontramos el próximo sábado a las 2 de la tarde de Colombia, 1 de la tarde de México, Salvador, Costa Rica, 2 de la tarde hora colombiana, 3 de la tarde de Florida, Estados Unidos, 4 de la tarde Uruguay, Argentina y Chile. A la doctora Miriam Morales. Por acá le están mandando muchos corazones, doctora. Por aquí se está viendo. Y Sí, manitos sí, los estoy levantadas. viendo. También los aplausos. Los Gracias a ustedes aplausos. también. La gente le está diciendo muchísimas gracias a la doctora. Creo que ha sido una clase bastante interesante y en este tipo de capacitaciones es muy bueno saberlo porque estos temas no se tocan en las conferencias de los lunes. Se hace una ponencia, se hace una instrucción, es 1 hora, un par de preguntas y listo, pero profundizar temas como los que tocamos con lo del café, con lo de las Coca-Colas, con la permanencia y contraproducencia de un proceso de rehabilitación de periodos muy largos, ese tipo de cosas tan detalladas no se alcanzan a tocar en las conferencias. Pero hoy sí tuvimos la oportunidad. La próxima clase será el sábado. Ese sábado la clase va a ser magistral. Se las voy a anunciar por el chat de WhatsApp más o menos el lunes o martes. Este lunes no vamos a tener nuestra intervención de los lunes. Vamos a descansar, llamémoslo así, que venimos de un ritmo de todo este año de presentaciones. Entonces este lunes estaremos descansando. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Todos ya están oficialmente matriculados y les agradezco pues el apoyo que nos han brindado
para este tipo de capacitaciones, para la doctora Miriam, que es una gran profesional de la salud. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente en Perú en una conferencia en la cual nos invitaron y estuvimos exponiendo, y que me llevo muy gratos recuerdos de ella por su formación académica y por sus tantos años de experiencia en estos temas de tratamientos y de rehabilitación. A todos una feliz tarde, les deseo un feliz fin de semana y muchísimas gracias. Chao. Chao, Julio.